Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con la clase número 4 y vamos a empezar por fin a ver los ejercicios prácticos. Como ya les comenté un poco la vez pasada, los ejercicios prácticos consisten en que vamos a tener una serie de operaciones que se realizan dentro del sector público, ya sea provincial o nacional, la realizan organismos descentralizados o jurisdicciones, y nuestra tarea es clasificar esas operaciones con el manual de cuentas, ¿sí? Eh, en esta primera etapa lo que vamos a hacer es clasificar todas las operaciones que tienen que ver con ingreso, para después, posteriormente, vamos a clasificar todas las operaciones que tengan que ver con gasto, y en última instancia vamos a combinar tanto operaciones de gasto como de ingresos y la vamos a clasificar. Es solamente eso lo que hay que hacer en los ejercicios prácticos, ¿sí? Así que, antes de empezar de abocarnos de lleno con lo que es la ejercitación, me parece oportuno que podamos repasar unos pequeños conceptitos antes de empezar ya con la ejercitación. Entonces, cuando nosotros hablemos de ingreso o recurso, vuelvo a repetir, estamos hablando de todos los recursos que el Estado va a captar para poder realizar sus funciones, que pueden ser captados de diferentes formas, ya sea por impuestos, ya sea por venta, ya sea por cualquier tipo de las formas que el Estado tiene. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Y cuando hablemos de gasto, posteriormente vamos a ver cómo gasta esos recursos del Estado. Así que, entonces, vamos a recordar un poco lo que es la clasificación de ingresos. Nosotros dijimos la vez pasada que los ingresos se pueden clasificar de dos formas. Por una parte, se pueden clasificar por rubro y por otra, se pueden clasificar por su carácter económico. Cuando nosotros clasifiquemos por rubro, nos tenemos que ubicar en la página 55 del manual de cuentas o clasificador presupuestario. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar en el clasificador presupuestario? Bueno, cuando clasifiquemos por rubro, vamos a tener que dentro de esta clasificación vamos a encontrar títulos que van a ser, acá no están todos, pero están casi la mayoría. Por una parte vamos a tener lo que es ingresos tributarios. Cuando nosotros hablemos de ingresos tributarios, nos estamos refiriendo a todo lo que es impuesto, o sea, la, mm, a toda la recaudación que tiene el Estado por impuestos. Seguidamente vamos a tener lo que son los ingresos no tributarios. Cuando hablemos de ingresos tributarios vamos a referirnos a todo lo que es multas, tasas e ingresos por alquileres. Por ejemplo, cuando el Estado tiene algún inmueble o tiene algún bien de su propiedad y lo alquila y por ese alquiler obtiene un ingreso. Después tenemos lo que es aportes y contribuciones. Como ustedes saben, cuando hablamos de aportes y contribuciones, los aportes y contribuciones son recursos que obtiene el Estado que tienen su origen en la relación de dependencia, en las relaciones de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes saben, cuando uno está en relación de dependencia, cuando trabaja en relación de dependencia, tiene que aportar parte de su sueldo a sostener el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es el sistema que tenemos nosotros en Argentina, que es un fondo que sirve para cuando uno se jubile, todo lo que fue aportando en su vida, en la vida del trabajador, todo lo que uno fue aportando en su vida de trabajador, luego, cuando cumple una determinada edad, obtenga derecho al acceso a una jubilación, ¿sí? Pero aparte de la jubilación, este fondo de seguridad social cubre otras prestaciones, como por ejemplo pensiones, eh, como por ejemplo pensiones por discapacidad, etcétera, ¿sí? O accidentes de trabajo. Entonces, cuando uno está en relación de dependencia, el trabajador aporta, pero también el empleador va a aportar
cierta suma de dinero, también está obligado a aportar cierta suma de dinero por cada trabajador que tenga en relación de dependencia. Ahora, cuando, eh, cuando hablamos del aporte, cuando hablamos de aporte, vamos a referirnos únicamente al aporte que hace el trabajador. Y cuando hablemos de contribuciones, es el aporte que realiza el empleador, ¿sí? El que contrata. Seguidamente vamos a tener la venta de bienes y servicios de las administraciones públicas. O sea, estos son bienes recursos que obtiene determinadas partes de, por ejemplo, cuando un ministerio vende algún bien o presta algún servicio, obtiene un ingreso por eso. Nos estamos refiriendo a la venta de bienes y servicios de las administraciones públicas. Luego tenemos, por ejemplo, la renta de propiedad, que son ingresos que el Estado puede llegar a obtener por la colocación que puede llegar a hacer por un plazo fijo o por un depósito y obtiene un interés por eso. Para los que no saben lo que es un plazo fijo, funciona igual que el plazo fijo que realizan las personas físicas, las personas humanas, nosotros. Uno va, mete plata en el banco, esa plata no la puede tocar por un periodo mínimo de 30 días, y al final de esos 30 días el banco te devuelve la plata con un tantito más, un poquito más, que se llaman intereses. Lo mismo puede hacer el Estado. Mete determinada cantidad de dinero en el sistema financiero para que después de un tiempo determinado le devuelvan la plata con intereses. Esos intereses adicionales se llaman renta de la propiedad. Seguidamente tenemos lo que es transferencias, y ahora yo me voy a detener más adelante en lo que es transferencias, y vamos a ver la diferencia entre transferencias corrientes y transferencias de capital. Así que eso me voy a detener un poquito más adelante. Luego tenemos luego tenemos otras dos operaciones de ingresos que son la recuperación de préstamos y la obtención de préstamos. Una de las formas que puede obtener y que es tradicional en nuestro país, que para el Estado, para financiar su deuda pública, muchas veces históricamente Argentina se endeudó, obtuvo préstamos de organismos financieros internacionales. Uno de los más famosos es el FMI. Entonces, lo que hace el Estado es pedir plata, pedir dólares a estos organismos internacionales, y esos dólares que obtiene significan un recurso, ¿sí? Es un recurso bajo la modalidad de préstamo. Y otra forma es la recuperación de préstamos, que sería un poco lo contrario. Sería el caso que, por ejemplo, un país o un organismo le pida plata a Argentina, ¿sí? Le pida plata a Argentina, Argentina le dé la plata, y cuando recupera esa plata, significa un ingreso para Argentina porque recuperó esa plata, ¿sí? Son las dos formas de obtención de recursos que cuenta con esta modalidad de préstamos. La recuperación de préstamos cuando Argentina prestó y le devolvieron, o cuando obtuvo recursos por préstamos, que es cuando pide prestado. Ahora, cuando nosotros hablemos de ingresos tributarios, y dijimos que todos los ingresos tributarios son los recursos que obtiene el Estado a través de impuestos. Bueno, esta es la forma más común y ordinaria que cualquier Estado en cualquier parte del mundo se financia, es a través de impuestos. Como ustedes saben, hay una frase muy vieja que dice que lo seguro en la vida, lo único seguro en la vida es la muerte y que te van a cobrar impuestos. Los impuestos son tan viejos como la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablemos de impuestos, en Argentina nosotros tenemos distintos tipos de impuestos. Tenemos impuestos nacionales, tenemos impuestos provinciales y también tenemos eh, tasas municipales, ¿sí? Y tasas e impuestos municipales. Los impuestos eh, se pueden clasificar de distintas formas. En realidad pueden grabar distintos aspectos de la capacidad contributiva de las personas. Entonces,
nosotros vamos, ustedes se van a encontrar cuando hagan el ejercicio práctico que en la parte de ingresos tributarios va a estar dividido al consumo, a la renta, a las transacciones, al patrimonio, al comercio exterior. Entonces, ustedes, por ahí yo considero que esto es una de las dudas que surgieron en los años anteriores, que por ahí eh, esto es una parte que falta aclarar un poquito más. Entonces, eh, yo acá les dice un pequeño machetito para que ustedes los tengan en cuenta. Cuando hablemos de IVA, vamos a estar hablando de un impuesto que grava el consumo, ¿sí? Que grava el consumo. Entonces, cuando ustedes tengan IVA, tienen que buscar en ingresos tributarios, tienen que poner lo que es impuesto al consumo, ¿sí? Y así lo van haciendo con los distintos impuestos. Cuando hablemos de impuesto a la ganancia, es un impuesto que grava la renta de las personas o de las empresas. Grava la renta, impuesto a los sellos grava las transacciones, impuesto a los sellos es un impuesto provincial, lo tiene varias provincias, casi todas, y grava cualquier transacción que se realiza en el ámbito provincial. Después tenemos impuesto inmobiliario, que es un impuesto que grava el patrimonio, que es un impuesto que puede ser tanto provincial, si es un impuesto inmobiliario rural, o un impuesto inmobiliario urbano, es un impuesto municipal, ¿sí? Lo cobra, en este caso, la municipalidad. En nuestro caso, en la provincia del Chaco, el impuesto inmobiliario rural lo recauda la Administración Tributaria Provincial, ATP, y el impuesto inmobiliario urbano lo recauda la Municipalidad de Resistencia, que se paga, que tiene una liquidación semestral, se paga cada 2 meses. Y después tenemos, capaz, uno de los que ustedes tengan mayor referencia, que son los impuestos de exportación y los impuestos de importación. Bueno, como ustedes saben, históricamente Argentina fue un país ganadero y estos derechos aduaneros, estos impuestos aduaneros son uno de los más representativos históricamente para la Argentina. Y bueno, como su nombre lo dice, estos aranceles de exportación o los derechos aduaneros gravan al comercio exterior. Otra cosa que he notado yo durante el dictado de las clases los años anteriores es el tema de las transferencias. Y esto me quiero detener acá un ratito. Cuando hablamos de transferencias, eh, en pocas palabras y para que sea sencillo sin que nos andemos complicando mucho, transferencias es que un organismo descentralizado, una jurisdicción o una entidad del sector público, tanto nacional o provincial, manda plata a otro organismo descentralizado, a otra jurisdicción o a otra entidad. ¿Sí? Estos organismos mandan plata a estos otros organismos. Pueden ser cualquiera que a ustedes se le ocurran, ¿sí? Entonces, el envío de plata de este a este significa una transferencia. Pero acá hay que tener cuidado. Cuando para estos organismos que son los que envían, va a significar un gasto, obviamente. O sea, es como que yo le estoy dando plata a alguien, ¿sí? Para mí es un gasto. Estoy sacando de mi bolsillo para darle a alguien. Es un gasto, es una erogación de dinero. Pero para este va a ser un ingreso, porque este es el que recibe, ¿sí? Entonces, vuelvo. Transferencias es la remisión de dinero, ¿sí? Es el envío de dinero. Para el que envía va a ser un gasto y para el que recibe es un ingreso, ¿sí? Sencilla. Pero ahora, dijimos que las transferencias pueden ser gasto como puede ser ingreso. Pero a su vez las transferencias pueden ser corrientes o pueden ser transferencias de capital. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé que una transferencia es corriente y que una transferencia va a ser de capital? Bueno, la distinción está en el destino de ese dinero que se recibe o de ese dinero que se manda, ¿sí? ¿Para qué fue la transferencia, ¿sí?
Si la transferencia fue para compra de bienes de consumo, es decir, aquellos bienes que tienen una vida útil de un solo uso, o sea, que yo lo uso y se acaba el bien, va a ser una transferencia corriente, ¿sí? O si es, por ejemplo, para el pago de sueldos, para cualquier otro concepto que el solo uso o la sola afectación de ese dinero lo extinga, se extinga con el bien, va a ser una transferencia corriente. En cambio, va a ser una transferencia de capital cuando el destino de esa transferencia sea para la compra de bienes de uso, ¿sí? Si es, por ejemplo, para la compra de maquinarias, para la compra de equipos, para la construcción de rutas, para la construcción de puentes, gasoductos, etcétera, todos esos son bienes que tienen una vida útil de más de un año, ¿sí? Que tienen una máquina, cuando la uso no se va a extinguir, no se va a acabar su vida útil, dura mucho tiempo, ¿sí? La construcción de rutas dura mucho tiempo, una ruta va a durar muchos años. Todos esos se llaman bienes de uso o bienes de capital. ¿Sí? Les pido que repasen estos conceptos de bienes de consumo y bienes de uso, ¿sí? Entonces, repito, si la transferencia es para la compra de bienes de uso, para el pago de sueldos, o para la contratación de servicios, son todos conceptos que tienen una vida útil efímera, va a ser una transferencia corriente. Por ejemplo, pago, como ya le dije, transferencia para pagar sueldos, transferencia para comprar medicamentos. Medicamentos se consume y se extingue el medicamento, ¿sí? Para la compra de útiles de oficina, para la compra de mercadería, etcétera. Todo, o para la contratación de un servicio profesional, etcétera. Son todos conceptos que van a incluirse en transferencia corriente. En cambio, si la plata es para la transferencia es para la construcción de una ruta, para la compra de bienes de uso, para la construcción de un laboratorio, para la construcción de una escuela, para la construcción de un puente, para la construcción de un gasoducto, un acueducto, etcétera, van a ser transferencias de capital, ¿sí? Entonces las transferencias pueden ser corrientes o de capital y depende del uso de los fondos. Y lo último que quiero mencionar es la clasificación, la otra clasificación que vamos a tener para los recursos es por su carácter económico. Y esto va a empezar en la página 81. Cuando hablemos de la clasificación por el carácter económico, vamos a clasificar los ingresos en corrientes. Ahí vamos a tener todo lo que son ingresos tributarios, no tributarios, aportes y contribuciones, renta a la propiedad y las transferencias corrientes, ¿sí? Todo eso va a estar integrado en lo que es ingresos corrientes. Luego vamos a tener lo que es ingresos de capital. Ahí nosotros podemos tener, bueno, más característicos son las transferencias de capital, los recursos propios de capital y la recuperación de préstamos, ¿sí? Y por último vamos a tener lo que son fuentes financieras. Acá también vamos a tener la recuperación de préstamos, solamente que se va a distinguir entre uno y otro, solo que van a estar en fuentes financieras cuando los préstamos solamente tengan un carácter netamente financiero. Cuando los préstamos estén destinados, la recuperación de préstamos estén destinados o hubiesen sido destinados a la compra de bienes de capital, van a integrar lo que son recursos de capital. Y por último, vamos a tener lo que es obtención de préstamos, que ahí sí o sí va a estar en lo que es fuentes financieras.